servir. No hay otra cosa. Así que por más que, bueno, gloria a Dios, pero tu ministerio principal es servir. Y si sos pastor, es servir. Si sos evangelista, es servir. Sea cual sea tu llamado, no importa, poder decir que sea más grande, más importante, no. Siempre va a ser servir. Así que al fin y al cabo, no importa cuál haya sido para lo cual Dios te llamó. Porque hoy se anhela mucho el ser nombrado apóstol o profeta. Los ministerios siempre estuvieron y siempre van a tener que estar, porque es la base del evangelio, es la base de la iglesia, los 5 ministerios. Pero sabemos que hoy tal vez el hombre necesita darle más relevancia, más importancia a tal o cual, porque si uno no hace, el otro no va a poder hacer. Si el apóstol no hace su trabajo, ¿y dónde va a estar el trabajo del pastor? ¿Dónde va a estar el trabajo del evangelista? ¿Dónde está el trabajo del profeta? ¿Dónde está el trabajo del maestro? O sea que si uno no hace, ¿qué vamos a hacer los demás? ¿Entienden? O sea que todos tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer, pero todo eso se centra en una sola palabra: servir. Y sé que no a todos les gusta servir, y no todos entienden lo que es servir. Si entendiéramos lo que es servir, nos pelearíamos, no digo pelearíamos, sino en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Siempre estaríamos dispuestos, correríamos donde hay algo para hacer. Pero a veces queremos servir a Dios, pero no queremos servirnos los unos a los otros. ¿Y dónde se da cuenta tu servicio? Cuando alguien te pide un vaso de agua, ¿con qué cara lo haces? Pero queremos servir a Dios. Mentira. Amén. Hermano, sencillo. Si vos me pedís un vaso de agua a mí, así yo te va a preocupar, renegando y te estoy pasando, pues ya serviste así y ya. Dios dice, si no puede pasar un vaso de agua contento y realmente con alegría. Cuando alguien te dice, ¿puede barrer hermano, la vereda de la iglesia? Ay. Pero el Señor me llamó a ser apóstol. Todo para lo cual Dios te llamó, si te llamó a las naciones, es para servir, no es otra cosa. Pero la gente no entiende eso. La gente quiere título, la gente parece que está lo cual más importante. Me viene a la mente cuando una vez un hermano le dije, hermano, ¿será que no nos puede ayudar y ser el portero? Vamos a llamar al portero, ¿verdad? Vamos a llamar el ministerio de portería. Pues nadie quiere eso, ¿verdad? Y entonces le pedí. Y después un día un hermano le dijo, a veces conté mitad de portero. Como si fuese denigrante, como si fuese tan bajo. ¿Entienden? Ahora Pablo dice, siervo de Jesucristo. Y si somos siervos de Jesucristo, vamos a aprender a servir, porque esa palabra siervo es servir, no ser servido. Y si alguna vez alguien te honra con algún servicio, recibilo, gloria a Dios. Si alguna vez alguien te honra. Si por ahí te dice, hermano, te quiero lavar los pies, bueno, gloria a Dios. Pero no es eso. Pero el ser siervo de Jesucristo se va a ver en cómo nosotros nos servimos, y eso no es solamente en la iglesia. Ahora, yo no soy siervo en el sentido que si trabajo y tengo mi patrón, sí, y estoy sirviendo. Pero ¿saben que la Biblia y el apóstol Pablo dice que aun cuando servimos a nuestro patrón tenemos que hacerlo como para el Señor? Por eso a veces nos cuesta servir a Dios, porque no hemos aprendido a servir los unos a los otros. No queremos hacerlo con contentamiento, no queremos hacerlo con alegría, no lo hacemos realmente entendiendo, lo estoy haciendo como para el Señor. Entonces el ministerio principal que tenemos es servir.
Ahora, si es en ese servicio, Dios te llamó apóstol, profeta, maestro, lo que vos quieras, y si hay otro que querés inventarle, no hay problema. O si de repente vos decís, yo tengo los 5, oh, gloria a Dios. Pero siempre se va a centrar en uno, servir. Y cuando Pablo habla de su ministerio, ustedes saben, dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Nosotros a veces ni no nos gozamos ni con lo que nosotros padecemos. Pero no es que se gozaba por lo que, sino él dice, yo estoy padeciendo, estoy sufriendo por causa del Evangelio, pero para mí es un gozo tremendo. Si aprendiéramos lo que es ministerio, si aprendiéramos lo que es llamado, si aprendiéramos de verdad y entendiéramos qué es servir a Dios, muchas cosas serían tan diferentes en nuestras vidas. Vuelvo a decir, nos ganaríamos los unos a los otros en hacer algo. Estaríamos pendientes, no hace falta que nadie nos diga qué se puede hacer, dónde se puede hacer. No, déjenme. Ni nos imaginamos después la sorpresa que nos llevaríamos al cielo. Y tú te recompensas, Señor. Y lo que pasa es que cuando alguien necesitaba agua, vos le pasaste. Cuando había que tirar ese papelito que alguien tiró en la puerta, vos lo hiciste y lo hacías con gozo. ¿En serio Dios tiene en cuenta? Sí. Pero nosotros qué, si andás ya voy, ¿verdad? Si andás ahí, voy para allá. ¿Entiendes? Ministerio es grande. Pero siempre se recibe una palabra, servir. Y cuando alguien te pide un favor, cuando alguien te dice, ¿me puede traer este? ¿Puede pasar este? ¿Puede hacer aquello? Tiene que ser con alegría, con gozo. Y entonces Dios te va a decir, este me va a servir también a mí de la misma manera. Pero si no nos servimos así los unos a los otros, un hermano no me vaya a decir, estoy sirviendo a Dios. Siempre tiene que ser un gozo y una alegría en tu corazón el hacer algo. Entonces, cuando Pablo dice, siervo de Jesucristo, sí, pero ¿cómo sabemos que él era siervo de Jesucristo? Y vemos todo lo que hizo, todo lo que pasó, todo lo que vivió por causa del Evangelio. Entonces sí. Ahora, dice seguidamente, llamado a ser apóstol. Si yo le pregunto a ustedes, no me respondan nomás. ¿Ustedes ya saben cuál es el llamado sobre sus vidas? Solamente quiero que piensen, no me digan. Porque ¿saben cuál es nuestro rol? Que nosotros estamos esperando que Dios confirme su llamado. Y vamos a mirar qué dice la palabra. Dios no está esperando que termines ¿cómo se dice? Tu curso de teología, o no está esperando que vos termines tus estudios bíblicos. Sí, eso todo es importante y vamos a hacerlo, todo lo que vos quieras. Pero Dios no está esperando eso. Porque Dios no está mirando, ¿será que le llamo? ¿No le llamo? ¿Será? ¿Usted piensa que Dios está diciendo así? No. Dios no está esperando a ver, después que cumple 18, entonces a ver si le llamo o no. O a lo mejor le iba a llamar después que se casa. No, tiene 10 años. Vamos a mirar qué dice la palabra. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado. Y entonces cuando Pablo dice que él fue llamado, que él fue apartado, sí, un día sucedió eso, y un día cuando él va camino a Damasco, Dios le sale al encuentro y sabemos toda esa historia, todo lo que pasó, sabemos. Y cuando se va y le dice a Ananías, sí, andá y orá, ¿por qué? Porque instrumento me es este, yo le iba a llevar así, 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 iba a hacer esto, esto y esto. Pero no es que Dios ese día se le ocurrió, mira, ahí viene Pablo, vamos a salir por el encuentro. No. ¿Será que este nos va a ser útil o no nos va a ser útil? No. El mismo apóstol nos dice, el otro lo estuvimos leyendo, así que pero vamos a volver a leerlo. En Gálatas capítulo 1. Porque nosotros estamos esperando el llamado de Dios. Y mucha gente, toda la vida, está sin entender su llamado. Ahora hay cosas que todos somos llamados a predicar, todos somos llamados a
hacer ciertas cosas para Dios, sí, pero podemos decir así cosas bien específicas para el cual Dios nos llamó a cada uno. Ahora el apóstol dice en el capítulo 1 de Gálatas, el verso 15, Gálatas 1:15 dice: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó, después que me arrepentí, después que le busqué, después que asistí a una iglesia. ¿Desde dónde le apartó? ¿Desde dónde le llamó? ¿Desde dónde? De su madre. ¿Desde dónde Dios te llamó y de dónde Dios te apartó? ¿Desde dónde? Ahora vos estás esperando tu llamado, ¿verdad? Y yo dije, ay Señor, perdóname. Porque yo creo que todos pensamos así, ¿verdad? Y muchos inclusive piensan, el Señor a mí no me llama luego. O a mí el Señor no me escogió, no me eligió. Sí, lo que pasa es que me han votado en eso. Otros no quieren. Pero Pablo, no me acuerdo la edad que tenía, pero vamos a ponerle que tenía 40 años cuando le salió al encuentro. Pero Pablo no dijo ese día, me acuerdo, el 9 de tal fecha y el otro, cuando el Señor salió y me llamó. No. Ese día Dios dice, bueno, ahora vamos a comenzar esto. Pero cuando Dios le llamó, cuando Dios le apartó, no fue ese día. No fue ese día que viniste a la iglesia, ni no fue ese día que te predicaron y que vos decidiste aceptar a Jesús como tu Salvador, no fue. Dice el apóstol de que por cuanto agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre. ¿Por qué ustedes creen que el aborto hoy en día en el mundo es la cosa que más el diablo está? Porque el diablo también sabe que cada niño ya fue apartado desde el vientre de su madre. Y por eso pensaba esto, si en alguna oportunidad, y yo sé que más de una vez lo habremos dicho, o nos habremos enojado, o por lo menos habremos pensado, ¿para qué nací? Tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón. Ninguno elegimos nuestro papá, nuestra mamá. Gracias a Dios. Ninguno tampoco elegimos para nuestro hijo. Tal vez sería bueno que Dios nos lleve al cielo y nos diga, bueno, acá elegí qué hijo que vos querés. ¿Cuál querés? ¿No? ¿Quién eligió? Él eligió. Él te eligió. ¿Se equivocó? No. Pero a veces pensamos que sí. No, sería muy bueno que antes que vos nazcas te diga, elegí quién quiere para tu papá o tu mamá. Tampoco se puede, gracias a Dios, ¿verdad? Sino qué problema va en el cielo. No elegimos nuestro papá, nuestra mamá, no elegimos nuestros hijos. El que hizo todas esas cosas es Dios. Es Dios. Y más aún, cuando Pablo dice, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, nosotros necesitamos entender que cada uno de nosotros, no solamente, vamos a mirar lo que dice después la palabra, hemos nacido, sino que ya hemos sido apartados. ¿Y para qué? Y me llamó por su gracia. Ese día que le salió al encuentro de Damasco, dijo, no, Pablo, bueno, ya valemos la... Y muchas veces el Señor va a hacer eso con nuestras vidas. Pero no es que ese día se le ocurrió a Dios o nos cruzamos por el camino. No. ¿Dónde nos llamó? ¿Dónde nos apartó? ¿Desde dónde? Desde el vientre. Por eso siempre, tantas veces ustedes lo habrán dicho, lo hemos escuchado, nadie nació por casualidad, nadie. Ahora que a veces nos plagueamos, que nos quejamos que si fuera por nosotros, pero ese no es tu problema ni problema. Lo importante es que todavía estamos acá y estamos vivos por la gracia y misericordia de Dios. Porque tristemente mucha gente no tuvo la oportunidad ni siquiera de nacer. Entonces, Pablo dice, como leímos en Romanos,
llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio. Él sabía para qué fue llamado y sabía para qué fue apartado. Porque hay un llamado sobre cada uno de nosotros y Dios nos ha apartado. No es el pastor, no es nadie. Cada uno de nosotros tenemos que saber que Dios me llamó y que Dios me apartó y que Dios me escogió para algo. Ahora, eso tiene que ser confirmado, eso tiene que ser, por así decirlo, simplemente, no sé, vamos a decir, apartado o como quiera llamarlo, por alguien. Está bien. Pero esto le corresponde a Dios. El problema es que hoy cualquiera. Me acuerdo cuando alguien me dijo que supuestamente Dios le llamó para el pastorado y que se puso en oración y que vino alguien y le ungió como pastor. Pero el problema es que el que le ungió como pastor nunca fue pastor, nunca tuvo iglesia y hoy ni siquiera se congrega. Entonces hoy a veces vamos a cometer tonterías si no salimos de la voluntad de Dios. Que alguien alguna vez confirme o Dios use, porque Dios le llamó a Samuel y ¿qué le dijo? Anda a ungirle a David. Pero no fue Samuel el que dijo, bueno, mira David, yo hoy te ungo como rey porque me parece. No, aunque él era profeta, era un instrumento de Dios para confirmar lo que Dios ya había hecho con David. Nada más. Entonces, tu llamado, mi llamado, ¿para qué es? ¿Por qué es? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios? ¿Desde dónde comenzó eso? ¿Desde el día que viniste a la iglesia? No. Tampoco puedo decir el día que me convertí porque no estábamos convirtiendo. Estamos en proceso. Sí. Entonces, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio. Cuando sabemos, cuando entendemos, cuando tenemos convicción, entonces no hay problema. No me voy a estar enojando, no me voy a estar pichando, no me voy a estar argelando si me llaman, si me apuntan, si me ponen, si esto. No, eso a mí no me interesa. Porque cada uno tenemos que tener la certeza qué es lo que Dios hizo y de dónde comenzó eso. En el vientre de nuestra madre. Siempre decimos, de cuántas cosas el Señor nos libró, de cuántas cosas Dios nos guardó. ¿Por qué? Porque no es que pasó eso después o algún día, no, eso fue ya antes, en el vientre. Por eso decimos que cuando entendemos esto, qué importante es que hoy, que los que queden embarazados, comenzar a bendecir desde temprano. Desde el momento en que sepa o antes, ya voy a decirle, Señor, el día que suceda eso, yo ya lo estoy bendiciendo antes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el gran problema de mucha gente hoy es que fueron rechazados antes de nacer, fueron maldecidos antes de nacer, y después que nace siguen teniendo un montón de problemas, así que solamente el Señor puede guardarnos, ¿verdad? Solamente Dios puede liberar nuestro corazón. Porque somos bastante cabeza dura. Poco hemos aprendido a bendecirnos. Ahora lo que pasó antes no podemos hacer, pero sí por la gracia de Dios podemos por su Espíritu Santo sanar todo aquello y ponernos en línea desde ahora. Entonces, Pablo dice, Romanos 1:1 lo hemos leído, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado. Lo que Dios llama, aparta. Lo que Dios, por eso hay ese versículo que muchas veces solemos mencionar y solemos escuchar, que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y yo siempre digo esto de que cuando algo malo nos pasa, lo primero que decimos es, ¿por qué a mí, Señor? Si llegamos ahí. Pero cuando nos pasa algo bueno, no decimos, ay, Señor, ¿por qué a mí me hiciste tan lindo? No decimos eso, ¿verdad? Pues si nacimos feos, ahí sí nos plagueamos. Y siempre tenemos algo por qué quejarnos.
Siempre, no importa. No importa. ¿Ustedes vieron? Hace poco tuvimos esa triste noticia de esa chica que se recibió de doctora, ¿verdad? Y era Miss Ciudad del Este, creo. Pero estaba contenta. Se fue para hacerse cierto retoque y murió. Uno dice, qué pena. Y nosotros estamos conformes, estamos contentos de verdad, como Dios nos hizo, como Dios nos creó, y por haber nacido, y por haber donde estamos todavía. Nos cuesta, pero debemos ser, porque si no pecamos contra Dios. El primer contentamiento tiene que ser con nosotros mismos. Entonces, cuando Pablo dice, yo doy gracias a Dios, Él me apartó, ¿dónde? No hace unos años o después que terminé el seminario, no, desde el vientre. Ahí Dios ya tiene el control. Y yo creo que pues, si vamos a mirar, vamos a ver un poquito más. Jeremías capítulo 1. Este versículo que sé que conocemos bien, pero siempre es bueno porque necesitamos también nosotros entender. ¿Por qué? Porque, a ver, como dije al principio, mucha gente está esperando el llamado de Dios. Mucha gente está esperando. No. Dios te está esperando a vos. Dios no está esperando a nosotros que nos decidamos y podamos decirle, como dijo Jeremías, como dijo Isaías, Señor, heme aquí. ¿Qué querés que haga? Porque cuántas veces no solamente tenemos lo que estamos leyendo en la palabra, sino que aún así Dios en su fidelidad y misericordia, cuántas veces nos habló, cuántas veces nos dio palabra, cuántas veces nos habló en sueños, en visiones, no, un montón de veces ya. Pero ¿qué dice Jeremías? El capítulo 1, dice el verso 4 en adelante, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes, este le ganó otra vez al apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cómo era que leímos que el apóstol Pablo qué dijo? Dios me llamó después que terminé todos los cursos. Desde el vientre. Ahí Dios me llamó, ahí Dios me apartó. Ahora, ¿solamente a él? No, a todos nosotros. A todos. A no todos para la misma cosa. Así que ahora Jeremías, ¿qué dice? No solamente desde el vientre, sino que antes que te formase. Porque ¿de dónde viene el Espíritu? ¿Qué es lo que le da vida? ¿Qué es lo que nos dio vida? ¿De dónde vino? De Dios. Nosotros muchas cosas decimos desde que tengo uso de razón. Y aún todavía no lo tienen. Pero la Biblia dice, desde antes que te formases en el vientre. Quiere decir que eso, de repente tu tatarabuelo todavía ni nació, pero Dios ya sabía de nuestras vidas, de nuestra existencia. ¿Dónde íbamos a nacer? ¿Quién iba a ser tu papá, tu mamá? ¿Quién iba a ser tus tíos? ¿Quién iba a ser tus hermanos? ¿Yo sabía? Yo sabía. Vos querés elegir, ¿verdad? No podés elegir. Como dije hoy, no podés elegir tu papá. Dios no te va a llevar al cielo antes de nacer y decir, ¿qué papá te gusta? ¿Qué papá quería? Porque muchas veces la emoción de nuestro papá, ¿por qué te vas a ver? Vale, yo que no cabe. Bueno, solamente Dios sabe. Porque muchas cosas no entendemos ni vamos a entender. Pero lo que es, la palabra de Dios nos dice que antes que vos te formes, antes que tu papá y tu mamá se casen inclusive, antes que ellos tengan relaciones, antes Dios sabía, te conocía. Y el que te formó es Él. Y no solamente para darnos la vida, sino que ahí Dios dijo esto y esto, lo vamos a hacer para esto, para esto, para esto, y para esto, y acá, y acá, y acá. Dios ordenó todito. Qué bueno que nosotros entendamos eso. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Hoy en día nosotros, por repente tenemos una fecha importante. Me acuerdo ese día que te conocí. Y después por ahí queremos decir qué pena. No. Luego, sí. Pero queda marcada en nuestra, me acuerdo.
Bueno, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese, ok. Ahora se contradice Jeremías, no entendía la Biblia porque la Biblia dice que todos nacimos en pecado. Sí, todos nacimos en pecado, pero estamos entendiendo, y esta va a ser imposible para nosotros, la mente de Dios. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es el Dios todopoderoso, el eterno Dios. Así que antes. Por eso cuando hoy el hombre encuentra una piedrita y dice tiene 500, 400, 500, 800 millones de años, decimos, ¿será? ¿Cuántos años tiene Dios? Es eterno. Es eterno. No tenemos ni idea. ¿Cuándo se formó el universo? Para nosotros la Tierra tiene 6.000 años. No sabemos los miles de años que tenga. ¿Qué Dios hizo antes? ¿Qué Dios? No tenemos ni idea. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que estamos hablando de nuestras vidas. Antes que naciese, antes que te formases en el vientre te conocí. Ese es el poder de nuestro Dios. Ahora nosotros nos quejamos que a veces Dios me abandonó, que Dios no me hace luego caso a mí, que Dios no me escucha, que Dios esto, y ya estamos. Y eso por nuestra niñería. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Se olvidó? No, te conoció antes que vos te formes, antes que tu abuelo se haya casado. Dios ya sabía quién vos ibas a ser, Dios ya te conocía, Dios ya sabía todo. ¿Y estamos acá por casualidad? No. Pero qué bueno que es entender que no solamente antes que nazcamos, sino que había un propósito, porque dice, imagínense, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuánta gente está esperando que alguien venga, le imponga mano y diga, tú eres profeta, tú eres tal cosa? Está esperando. ¿Y cuánta gente cometió locura porque no falta un taburón que le dijo tal y cual cosa y no tiene nada que ver con lo que Dios le llamó a hacer? Vos y yo tenemos que saber en nuestro espíritu y entender qué Dios te llamó, para qué te llamó. En primer lugar, dice que antes que vos nazcas, Él ya te dio algo que vos tenés que hacer. Te escogió, te llamó y te apartó con un propósito. Pablo dijo, me llamó para ser apóstol y me apartó para el evangelio. ¿Para qué Dios te dio la vida? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te apartó? Hay algo que cada uno de nosotros tenemos bien marcado de parte de Dios. Nosotros diríamos, no sé a qué edad Jeremías pudo haber dicho, desde esta fecha yo comencé a ser profeta. No, él ya fue profeta antes de que nazca. Entonces, yo no sé, medio con temor digo, pero vamos a decir una palabra. Dios, antes que yo nazca, ya me dijo, ya se va a ser pastor. ¿Qué Dios te dijo antes que vos nazcas? El problema es que estamos esperando que Dios me llame. Estamos esperando. El problema es que si vos seguís esperando, vas a tener problemas. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías, ¿cuándo fue profeta? ¿Qué está esperando? ¿Que alguien te unja de qué? Si vos no sabes tu llamado, si vos no tenés certeza qué Dios pide de vos, no vayas a esperar de los hombres. Vos tenés que tener certeza en tu corazón qué Dios te llamó a hacer. Y está convencido. No quieras hacer lo que no te mandó Dios hacer, porque Dios nunca te va a respaldar y tampoco nunca vas a ser útil. En esa humildad, reconocer y entender para qué Dios me llamó, para qué me apartó. ¿Dónde? ¿Cuándo comenzó eso? ¿Desde que vine a la iglesia? No. Antes que te formases en el vientre te conocí. Antes. Ese es solamente nuestro Dios. Solamente Él puede hacer eso. Y hoy tenemos la certeza, tenemos la satisfacción. Gracias. Yo me conocí antes que nazca, yo me enojé, yo esto, ¿por qué así? ¿Por qué no nací más antes? ¿Por qué no nací en
tal país, ¿por qué mi papá? No, deja de plaguearte por todo eso, deja de enojarte por muchas cosas que ya no debes, sino que agradezcamos a Dios. Antes que se forme aún ese óvulo en el vientre, en el útero de mi madre, Dios ya me conocía y me apartó para algo. Eso es lo más importante todavía. Isaías 49. Isaías 49. Dice la palabra de nuestro Dios: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó, ¿cuándo? Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ay, ay, ay. Ese es nuestro Dios. ¡Qué amor! A veces nosotros no sabemos qué nombre ponerle, ¿verdad? Y, bueno, gracias a Dios que en el cielo todos vamos a tener un nombre nuevo, ¿verdad? Pero qué interesante y qué importante que, así como Isaías, nosotros podamos entender. Entonces nos plaguearíamos menos, nos haríamos menos, nos deprimiríamos menos. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Me llamó desde el vientre. Y qué interesante es, porque yo creo que en esa pureza de espíritu todavía, nuestro Creador, nuestro Dios, que nos dio el aliento de la vida. Por eso que vuelvo a decir, ¿por qué el diablo está tan empecinado de distorsionar? No es casualidad de que le quieren enseñar tanta inmundicia a nuestros niños desde preescolar, desde jardín. ¿Por qué? El diablo sabe, cuanto más basura mente en la mente de ellos, va a contaminar, va a dañar. Pero Dios ya le ganó de mano, pero nosotros tenemos que entender eso. El diablo no va a poder desde el vientre, va a usar tu boca sí. Por eso vuelvo a decir, tenemos que enseñar siempre a los que quedan embarazadas, comenzar a bendecir desde antes. Porque tu boca puede ser la boca de Dios o puede ser la boca del diablo. Y si hemos hecho, tenemos que arrepentirnos de verdad y cancelar. Y que el Espíritu Santo nos traiga a memoria cualquier palabra necia que salió de nuestra boca. Si por ahí no puede ser ya no hace no, eso no es excusa delante de Dios. Igual arrepintamos, ¿no? Y si por ahí una vez te enojaste contra tu papá y tu mamá, ¿para qué? Decirle, Señor, perdóname porque estamos acá y estamos acá. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Los seres humanos nos equivocamos, pero Dios no. Y el problema es que lo importante es que entendamos esto. Y dice, desde las entrañas de mi madre tuvo memoria, mi nombre en memoria. Y dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Yo estaba en la cintura de Dios, dice, ¿no? Porque ahí, ¿saben que aljaba? Me guardó acá, ¿no? Donde se guarda la espada del arma. Y ahí estaba, dice. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en mano y sin provecho. Acá estamos nosotros. Todos. Por demás. Siente la papua, siente lo otro. Por demás, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, por las dudas otra vez, el que me formó desde el vientre para ser su siervo.
Yo sé que muchas veces los padres tienen grandes planes y sueñan que su hijo sea tal cosa, que sea lo otro, y algunos no sueñan nada, pero bueno. Pero lo más importante es qué es lo que Dios ya pensó y determinó para cada uno de nosotros. Que por encima de aquello que muchas veces en esta vida podamos afrontar, Él que dice, me apartó desde el vientre, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Qué tranquilidad, qué paz, qué agradecido deberíamos estar. Dios en ningún momento dijo, voy a formar a este, va a ser un inútil toda la vida, pero vamos a leer. Nunca dijo eso. Nunca, porque Dios no va a hacer nada malo. Nunca va a hacer algo defectuoso. Nunca. Es causa del pecado, causa de la desobediencia del ser humano, eso es otra cosa, pero la voluntad de Dios nunca fue así, ni va a ser así. Porque dice, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Ahí ya comenzó todo, ahí está todo. Hoy nosotros cada uno lo que deberíamos hacer es entender, aceptar y comenzar. Dice después, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Está hablando proféticamente de Jesús, pero está hablando de lo que es el profeta Jeremías, su trabajo, su ministerio. No es poca cosa. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual se equivocó. Te escogió. Y de que te haya escogido, de que te haya apartado, ya desde que antes vos nazcas, no quiere decir que tu vida va a ser una alfombra roja por la cual vas a caminar todo. Más que menos todos vamos a tener problemas, dificultades, vamos a atravesar un montón de cosas, muchas cosas por nuestro pecado, muchas cosas por pecado de otros, vamos a tener un sinfín de cosas. Pero qué bueno sería que si pudiéramos entender esto, que ya allá antes que yo me forme, antes que yo nazca, antes que sea introducido en el útero de mi madre, Dios ya estaba poniendo las cosas, y el deseo de Él es que cada una de ellas se vaya cumpliendo. Y si nosotros entendemos, nos pondríamos en las manos de Dios y decirle, Dios, perdóname. Un montón de cosas que pasamos, que decimos, que vivimos, pero qué bueno que es que podamos entender. ¿Por qué? Porque Él dice, porque Dios puso, porque Dios levantó, porque Dios determinó. Y aunque dice, ¿no?, va a ser menospreciado, abominado, un montón de cosas, pero dice, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. No se equivocó, no se va a equivocar nunca. Y el problema es que nosotros tenemos que aprender a dejar de quejarnos y de plaguearnos y de enojarnos con Dios, y a veces cuestionarle a Dios y renegar con Dios y decirle, Dios, antes que yo nazca, vos algo ya me llamaste, algo me apartaste, ¿y qué es? Yo quiero hacerlo. Si no, toda la vida vamos a tener problemas. Y vamos a pasar echándole la culpa a un montón de gente, a un montón de situaciones, a un montón de cosas, por esto, por aquello, por lo otro, por esto. Y vamos a pasar toda la vida así renegando por un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor, y no vamos a hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y vamos a pensar que Dios va a decir, tener razón. No hay problema, no pudiste. Fue por causa de fulana, por causa de fulano. No. Dios apartó, Dios escogió, Dios eligió, y está en cada uno de nosotros el hacer que por el poder de Dios se cumplan esas cosas en nuestra vida. Dice Salmos capítulo 22. David sí que entendía, y tantas veces. Sé que muchas veces proféticamente se está refiriendo a nuestro Señor, pero Él está hablando también
de su experiencia. Dice Salmos 22, el verso 9. Salmos 22, 9 dice: pero tú eres el que... Y yo acá dije, ay Señor, yo pensé que la partera me sacó a mí. No. Tú eres el que... Por eso una vez escuchaste que alguna vez o le dijiste a alguien, bueno, lo que pasa es que vos naciste luego en cuna de oro. No sé si alguien nació en cuna de oro. No importa en qué cuna naciste, o si naciste en la cama, en el piso, no importa. Lo importante es que saliste afuera y viniste a este mundo porque Dios te sacó de ahí. Dice en otro pasaje de la palabra, creo que Eclesiastés dice, para muchos el propio vientre de su madre fue su sepultura, porque no pudieron nacer. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos a Dios. ¿Quién te sacó de ahí? Dios, porque si fuera por el diablo no te iba a dejar ahí y ni siquiera ibas a nacer, pero Dios te sacó de ahí. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Nosotros miramos un bebé chiquitito, recién nacido, decíamos, chinchana, qué inocente. No. Puede estar en tus brazos y si sos su mamá, pero más que en tus brazos están los brazos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la vida. Porque Dios es el que nos sustenta. Porque en sus manos estamos. Dice el verso 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Yo ya estaba en los brazos del Señor antes de nacer. Así que si Ana tuvo el privilegio de tenerme en sus brazos, ya estaba antes. No, los brazos son importantes, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice la Sulamita, tenme en tus brazos. Ay, ay, ay. Bueno, ya a otro lado. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Qué cosa linda. Qué bueno que Dios. Yo creo que a veces Dios nos quiere una capetita tan fuerte porque estamos acá, estoy deprimido, ¿viste? Estoy así porque pasó esto, porque pasó aquello, pasó lo otro. Y si todo pasamos y vamos a pasar y todavía no sé qué nos espera más adelante. Pero dice Dios, yo antes que bueno acá yo tenía en tu brazo. Y todavía nos quiere seguir teniendo. Lo que pasa es que ya somos grandes, pues yo nada, necesita de Dios. Nada. Si así aprendiéramos a estar con nuestro Dios, no me voy a orar, oh Padre Santo, Señor, vengo en tus brazos. Señor, me echo en tus brazos. Dios dice, por fin, Pico de Jala, por fin están entendiendo un poquitito, porque nosotros no voy a estar postrado, voy a estar parado, voy a tener cara de santulón ahí. Dios dice, no, vení, echate en mis brazos, vamos a hablar acá, vamos a conversar. Y si así oráramos a Dios, no vamos a querer salir más porque estamos ahí con el Señor, ¿verdad? Para nosotros todavía a veces es un poco torturoso orar porque hay mi rodilla, ese calambre de paz, ese cubá, ese lomo, pero no. ¿Cómo necesitamos entender? Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué cosa hermosa. Salmo 71. Realmente la palabra del Señor nos enamora de nuestro Dios. Qué precioso es Él. Qué hermoso. Cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo ya estaba pendiente de nosotros. Desde antes. Salmos 71.
Vamos a leer el 5 y 6. Dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Qué cosa hermosa, qué cosa maravillosa que sucede. Y ver hoy y entender hoy, con razón el diablo odia a las criaturas, odia los nacimientos, odia todas esas cosas, porque es una de las cosas más hermosas que Dios ha preparado para el ser humano. Es lo que Dios ha determinado. En ti he sido sustentado desde el vientre. Y una vez visto que el cordón umbilical tiene 3 venas principales. Y sabemos que el 3 siempre tiene un significado muy especial, ¿verdad? Yo pienso en ahora, no es que sea así, no diga ahora el pastor se hizo el científico y... No, pues yo creo que esas 3 venas principales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque David dice, en el vientre de mi madre tú me sustentabas. Qué bueno es Dios. Ahí ya dice, desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. Seamos agradecidos, porque no solamente nuestra formación, no solamente la vida, sino que como el apóstol dijo, antes que nazca ya Él me apartó, me llamó, me escogió y hoy puedo hacer por su gracia y misericordia. El Salmo 139, hay muchos versos más que ustedes van a encontrar, porque David muchísimas veces él dice todo esto. Por eso habla, ¿no es cierto? Tú conoces mi sentar, mi levantar, tú me has examinado, tú conoces todo, dice, tú sabes todo. Ya realmente él entendía esa verdad. Dice el verso 13, Salmos 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es algo que el ser humano, a pesar de que entiende, no puede entender. ¿Cómo puede ser que de 2 células que se unen, después se multiplica? Y yo siempre me pongo a pensar esto, cómo cada ser humano, cada vena, cada arteria, todos tenemos en el mismo lugar, ¿verdad? Porque imagínense que a vos tu oreja te hubiera puesto acá y a mí me hubiera puesto acá y el otro acá, porque había sido que se le escapó, se fue para allá. No. Sé que alguno está medio desubicado, una cosita, pero bueno. Nada se equivocó. No es que vos tu vena corre por acá y el mío corre por acá. No, todos tenemos en el mismo lugar. ¿Y cómo se formó eso? ¿Quién estaba ahí en el vientre de tu mamá poniendo las venitas, poniendo las arterias, poniendo el huesito y creciendo? ¿Quién? Dios. Dios. Y ser agradecidos a Dios. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice el verso 16, esto que, bueno, vamos a leer todo porque es lindo. El 14 en adelante. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Yo creo que mientras David escribía esto, él podía ver en su espíritu, podía entender y se gozaba, se alegraba. Si alguna vez Dios nos permitiera ver cómo hemos sido formados, diríamos, qué cosa extraordinaria. No hay mente, no hay robot, no hay maquinaria, no hay inteligencia que pueda llegar a ser lo que solamente Dios puede hacerlo. Él es el único que da la vida, el único que forma, el único que lo sostiene, el único que lo mantiene y el único que toda la vida lo seguirá sosteniendo. Ese es nuestro Dios. Por eso no somos gente religiosa, no queremos ser gente que hace las cosas religiosamente. Queremos entender quién es nuestro Dios, qué es nuestro Dios. Y que no estaba, que solamente hace 5 años le conocía a Dios. No, Él ya te conoció antes, la eternidad. Ya estábamos en sus manos. Con razón David dice, estoy maravillado. Esto es impresionante. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Con quién está cuando te despertas? Dios. Dios. ¿Quién te despierta? ¿Vos crees que vos te despertaste solo? Dios te despertó y por eso te levantaste. A algunos le costó un poco, pero te despertó. ¿Vos crees que estaríamos acá si Él no nos despertara? Tenemos tanto para agradecer a Dios. Pero a veces nos levantamos y pensamos, voy a hacer esto, me digan ya, esto yo sé, si Él la decidía en hacerla. Hermano, si no te despertara Dios, no te hubieras levantado. Así de sencillo. Pero aún así a veces nos levantamos enojados, agitados. ¿Cuántas veces así nos levantamos? Ayer me iba abajo. ¿Por qué Dios no me hiciste millonario? Estamos sanos, estamos vivos, estamos acá, no somos tan feos. ¿Verdad? Gracias a Dios. Podemos mirar lo que Dios les pegó. Qué bueno es Dios. Qué bueno. Sí. Con razón David dice, qué maravilla. Pero lo más lindo de esto es que cuando él llegó a ser rey, yo creo que él dijo, no, yo ya era rey antes de nacer. Llegó nomás el día que se tuvo que cumplir, pero yo ya era rey antes de nacer. Dios ya me apartó. No cuando estaba detrás de la oveja, Dios ya me apartó. Allá antes que yo nazca, Él sabía que yo iba a ser rey de Israel. Qué bueno. Vamos un poquito más y Isaías 44. Isaías 44 dice así los primeros versos. Ahora pues, oye, que acá vamos a poner nuestro nombre cada uno de nosotros. Ahora pues, oye, Eliseo, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesús, a quien yo escogí. Nada es casualidad, nada es casualidad. Podemos leer muchas cosas más, pero vamos a leer un verso más nomás. A ver el verso 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo creo que una de las cosas que necesitamos entender para que podamos hoy saber un poco, reconocer un poco y entender un poco por qué estamos acá, para qué estamos, dónde estamos, qué somos, qué quiere Dios, para qué nos llamó, para qué nos apartó, y que podamos realmente entender y creerle a Dios y decirle a Dios, bueno, Dios, acá está. Yo sé que no es que estoy esperando mi llamado, no estoy esperando que vos me digas, no, ya está todo eso. Ayúdame a entender y sobre todo ayúdame a obedecer. Jehová, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. ¿Necesitas tu ayuda? Nosotros hacemos ni la cortina no podemos tener. ¿Qué dice? Que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreos, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo es que el que despierta la palabra de su siervo y cumple
cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice a Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Cuándo pasa todo esto? ¿Cuándo sucede todo esto? Porque Dios se levanta hoy y piensa qué va a hacer. No, ya está determinado, ya está hecho, ya está cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo, y esa es nuestra vida. Agradecidos a Dios. Vamos a leer el capítulo 46 ahora y vamos a terminar con esto, porque hay mucho más, pero dice el verso 3, Isaías 46, versos 3 y 4. Oídme, oh casa, Jesucristo libertador, y todo el resto de los que estamos acá. Los que sois traídos por mí, desde el vientre. El Señor, no, hermano. Dios ya comenzó sus planes, sus propósitos. Dios ya está todo hecho, todo cocinado, todo preparado, todo listo. Lo que somos tardos en obedecer y lo que somos tardos en responder somos nosotros. Si fuera por Dios, desde que comenzáramos a hablar nos usaría. Y todo el resto de la casa de Israel: a los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. ¿Y hasta dónde? Y hasta la vejez, yo mismo. O sea que desde que comenzó tu vida hasta que termine sobre esta tierra, y por la gracia y misericordia de Dios, será por toda la eternidad. Desde antes que haya comenzado, Dios me escogió, me apartó, me llamó, me separó, y hizo todas las cosas y tiene preparado todo eso hasta la eternidad que se venga. Ese es el plan y el deseo de Dios. Infinito, completo, total, absoluto. Entonces, ¿por qué pienso que ahora, en medio de ese tiempo, puede faltar algo, se le va a escapar algo, se le va a esconder algo? Algo Dios se olvidó, algo Dios le pasó. No. Desde ya se hizo todo eso desde antes y preparó todo para la eternidad que se venga. En ese lapso de que se cumpla, ¿será que se va a quedar por el camino? No. Ahí nos corresponde a nosotros decirle: Señor, acá estoy, úsame. Desde antes que nazca, desde el vientre, desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo. Acá ya me toca a mí. Y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, y yo soportaré y guardaré. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios, que tiene misericordia, que tiene gracia, que tiene amor, que tiene paciencia, que tiene todo por nosotros. Es simplemente que nosotros tenemos que aprender a tener contentamiento, no solamente con lo que comemos, con lo que tenemos, sino a tener contentamiento con nuestra propia vida y ser agradecidos por muchas cosas que tal vez no entendemos, no estamos conformes, o todas otras cosas. Si hay algo que solucionar, pongamos en la mano de Dios, solucionemos. Pero desde antes que nazca, desde antes que te forme, desde antes, Dios ya tenía todo y lo ha preparado, no solamente para decir, bueno, por un tiempo y vamos a ver qué hacemos después más adelante. No. Desde que antes que comience hasta que haya terminado todo, está en las manos de nuestro Dios. Esa es tu vida, esa es mi vida. Ahora depende de cada uno de nosotros. Para terminar, vamos a volver a leer lo donde hemos comenzado. Por eso no era novedad para el apóstol, y dice: no es casualidad. Y si cada uno de nosotros entendemos esta misma verdad, Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Y solamente le vuelvo a recalcar: si querés servir a Dios, aprendamos a servirnos los unos a los otros. Y ese servicio tiene que ser con amor, con gracia, con misericordia. Y no importa quién sea,
sea una criatura, sea un anciano, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tus hijos, sean tus padres, sean tu patrón, sea quien sea, todos somos llamados a servir y después serviremos al Señor. Y dice Pablo, a ser llamado apóstol y apartado para el Evangelio. Y él vivió todo el resto de su vida entendiendo y haciendo, y entonces él puede decir, terminé mi carrera con gozo, victorioso, vencedor. Yo creo que todos nosotros queremos terminar así, sabiendo, Señor, hice todo lo que me pediste que haga, se cumplió en mí todo lo que determinaste que se cumpla, y que podamos entender eso y que podamos hacer. Nada es casualidad, nada, desde antes. Siempre que por ahí te quieres quejar de algo, quieres plagiar algo, decirle a Dios, había sido antes que papá y mamá se conozcan, yo ya estaba en tus manos, vos ya me tenías en tus brazos, y me enviaste acá para después tenerme en tu brazo por la eternidad. Aleluya, ese es nuestro Dios. Pero creo que es tiempo donde necesitamos entender, no vayas a esperar tu llamado, no esperes que un ángel venga, no esperes que Dios mande tal o cual cosa, de preguntarle a Dios sinceramente, Dios, quiero entender para qué me diste la vida, qué es tu plan, qué es tu propósito, y quiero hacerlo sin perder tiempo. ¿Por qué? Porque ya nos queda tiempo y Dios va a reclamar, y yo creo que en el cielo vamos a mirar y decir, todo esto quería que yo haga así, qué pena. Depende de nosotros. No le pidas a Dios, o no vaya a esperar que el título marque la diferencia. Como dice, no importa, apóstol, pastor, evangelista, profeta, maestro, o ponerle el título que vos quieras. Todo se resume en una sola cosa. ¿Cuál era? Servir. Y les vuelvo a decir, si alguien una vez te pide un vaso de agua, dale con sonrisa, hacelo feliz. Si haces regañando, si haces plagueándote, dele ganas y bebete. Perdiste todo. Después vas a querer servir a Dios y no vas a poder servir a Dios. Porque si a nosotros no nos servimos, cuando alguien te pide un favor, cuando alguien te pide algo, sea quien sea, no digas, no, vengo a ver la mandada. No. Todos somos siervos de Dios. Somos llamados para servir. Y es un gozo el servir. Debe ser una alegría el servir. Amén. Vamos a agradecer a Dios. Padre, gracias en esta mañana por poder estar en tu casa. Gracias por la palabra, Señor. Yo tomo en mi corazón y te pido, Espíritu Santo, que pueda ser revelado a mi espíritu. No quiero llevar como un mensaje, Señor, que escuché un domingo. Quiero que esa palabra lo selles en mi corazón, Espíritu Santo. El deseo de todos nosotros es servirte. El deseo que todos tenemos es ser útil en tus manos, Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos aprender a practicarlo los unos con los otros. Que lo hagamos siempre con amor, lo hagamos con alegría, lo hagamos con entendimiento, lo hagamos, Señor, como si fuese para ti, porque recompensa nunca faltará en tu presencia. Y sea cual sea el llamado que nos has dado, ayúdanos a despertarnos y a entender, necesito obedecer. Dios no me escogió ahora, no está esperando elegirme, no estoy en la fila de espera. Antes que nazca, Él ya puso, Él determinó, Él ya lo hizo. No estoy esperando, no estoy en una fila de espera, Dios. Todo ya fue hecho, marcado, determinado antes que yo viniese a este mundo. Y tú me sacaste del vientre de mi madre. Tú hiciste que yo nazca. Tú me das la vida y por ti estoy hasta el día de hoy. Y todo lo que se cumplirá hasta el fin de los días que nos dé, Señor, será en tu perfecta voluntad y para que tu nombre sea glorificado. Y haber hecho, terminar nuestra vida diciendo, Dios, hice lo que me llamaste que haga. Hice, Dios, cumplí lo que me llamaste, lo que me pediste. Y ayúdame a hacerlo siempre con gozo, con alegría. Saca de mí el enojo, saca de mí la murmuración, saca de mí la queja. Saca, Dios, y ayúdame. Tú eres el que me diste la vida. Tú me escogiste, tú me formaste. Y estoy aquí y seguiré, Señor, cumpliendo tu voluntad y tu propósito. A pesar de que muchas cosas no entiendo, muchas cosas no estoy de acuerdo, muchas cosas, Dios, tal vez todavía me cuesta comprender. Pero eso no está, Señor, en mis manos. Tú eres el que formaste e hiciste todas las cosas
Gracias, mi Dios, por escogerme. Gracias por llamarme. Gracias por apartarme. Te amo, Señor. Te amo, Dios, porque eres tan bueno. Y mayores son tu gracia, tu favor. Mayores son tus misericordias sobre mí. Qué circunstancias, qué problemas, qué dificultades. Mayores son y serán por la eternidad. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a amar la vida y a serte agradecido en todo. Y a servirnos, Señor. Pon ese servicio en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios. Que siempre lo hagamos con gozo. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, mi Señor.